Ya, entonces, primero vamos a ver lo relacionado a el modernismo, poesía hispanoamericana contemporánea, ¿no? Bueno, para hacerlo más preciso, lo relacionado con eh, Azul, Rubén Darío y 20 poemas de amor y una canción desesperada. ¿Está? Eso a tomar en cuenta. Pablo Neruda. Ya, entonces, eso vamos a ver en la primera parte de la sesión, ¿no? Y vamos a terminar eh, con este que vendría a ser ya el tema de la semana 9, que viene a ser la nueva narrativa hispanoamericana con Borges, ¿ya? Que es algo que también, y ver que sí, algunos detalles más, ¿no? Que también tiene mucho que ver con la nueva narrativa. Ya, entonces primero vamos con esto. A ver, moderno hispanoamericano. ¿Cuál es el contexto? Acá lo pueden ver. Primer movimiento literario original surgido en Hispanoamérica, influyó en la literatura española de su época. Estamos hablando pues de los años 1880, 1920, ¿no? Es decir, finales del siglo XIX, inicio del siglo XX, cuyo contexto se caracteriza por dos puntos muy importantes. El primero, Hispanoamérica impactada por los procesos de modernización de carácter capitalista. Esto quiere decir que Hispanoamérica, al convertirse ya en un país independiente, bueno, en varios países independientes, necesitaban también nuevas maneras de generar riqueza, ¿no? De generar ganancias, ¿no? Insertándose entonces en lo que ya para ese momento venía a consolidarse como el capitalismo, ¿no? Esta inserción en los mercados de consumo, donde las personas, bueno, tenían que participar pues dentro de la generación de compra-venta que se producía en los comercios y así en todo, ¿no? Entonces, la modernización, la tecnologización apuntaba justamente hacia ello, ¿no? A renovar el mercado, a producir nuevos productos cada vez más necesarios para las personas. Entonces, ese es el contexto, ¿no? Ahora, esta coyuntura en la cual se generaban productos y productos que tenían constante renovación, chocaba con la obra de arte, ¿ya? Y ahorita vamos a precisar más esto con la situación del artista. ¿Por qué digo que conflictuaba con la obra de arte? Porque justamente la obra de arte tiene la perspectiva contraria a un producto de consumo, ¿no? La obra de arte busca justamente perdurar en el tiempo, eh, busca pues perdurar justamente en ciclo tras ciclo. Y así no solamente las obras literarias, ¿no? Las pinturas también, la música clásica especialmente, ¿no? Las obras, pues, por ejemplo, de Mozart, ¿no? De Beethoven, etcétera, ¿no? Tienen esa característica, ¿no? De perdurar, ¿no? De ser pensadas justamente para que pasen la valla del tiempo, ¿no? La vida de su propio creador. Entonces, eso conflictaba pues con el contexto de, lo, de la modernización, ¿no? Que buscaba convertir todo en un producto, y fíjense bien lo que voy a decir, en un producto descartable. Y eso es algo pues que hasta ahora sucede, ¿no? Y sucede todavía con mayor recurrencia, ¿no? Si no, ustedes piensen en los celulares que seguramente todos ustedes deben tener, ¿no? Piensen ustedes en eso, ¿no? ¿Cuántos años de duración tiene un celular? ¿Cuánto puede durar así, tal cual como lo compraron, ¿no? Al 100%. Seguramente no va a... eh, ya va a empezar a mostrar muestras de deficiencias pues al segundo año de comprado, al tercero. Ya depende también del uso que le da el usuario, ¿no? Pero como fuere, por mucho que se le cuide, en pocos años empieza a mostrar signos de tener pues terribles defectos, ¿no? A tal punto incluso que hasta puede malograrse o necesite repararse, ¿no? Con piezas nuevas, etcétera. Ahora, lo que les digo, pues obviamente es una obviedad, ¿no? Pues, es algo que ustedes ya saben, ¿no? No solamente pasa con los celulares, pasa con otros productos, ¿no? Las computadoras, los televisores, etcétera, ¿no? Eh, ahora, la pregunta sí más interesante es la siguiente, ¿no? Estamos bordeando prácticamente la tercera década del siglo XXI. eh, y frente a ello, pues yo les pregunto, ¿no? Estamos pues prácticamente insertándonos pues dentro de nuevos tiempos, ¿no?
¿Por qué no se crean productos que tengan mayor duración? Porque se podrían hacer. Es algo que es muy evidente, ¿no? Si antes se hacían productos de gran calidad, ¿no? Que duraban muchísimos años, ¿por qué ahora no se hace eso? Ahorita es al revés. Los productos más bien tienden a durar menos, ¿no? Y ahí pues entra a tallar las computadoras, los televisores, ¿no? Por mucho que pagues por ellos, su duración no es larga, ¿no? Va a empezar a fallar, ¿no? Y así también los automóviles, etcétera, ¿no? ¿A qué se debe eso? A que justamente se necesita renovar pues los productos que ya existen por productos nuevos. Y si la gente, pues, si ya ha comprado, no va a volver a comprar el mismo producto si ya lo tiene y si le dura, ¿no es cierto? Entonces a eso me refiero, ¿no? Ese es el chiste del capitalismo, ¿no? Que tú compres lo que ya has comprado de nuevo, ¿no? ¿Y cómo se logra eso? Pues que el producto que tengas, pues empieza a fallar, empieza a tener deficiencias, te lo roban o lo pierdes, etcétera, ¿no? Se te cae. Y entonces, por eso que los hacen frágiles, ¿no? Por eso que los hacen descartables, de poca duración, porque se necesitan renovar. Ahora, aunque de pronto el producto todavía sigue estando en buen estado, la renovación cada vez es más demandante, ¿no? Y eso, volvemos al punto de los celulares, ¿no? Fíjense que ya, por ejemplo, no tienes un smartphone o qué sé yo, ¿no? Un iPhone. Y ya el año siguiente ya está saliendo la nueva versión, ¿no? Y de alguna manera eso obliga a que la gente compre el siguiente celular. Y lo mismo, pues, las nuevas computadoras o, o los nuevos televisores, ¿no? Los nuevos automóviles, ¿no? No necesariamente ya se espera que el producto empiece a tener deficiencias, ¿no? Incluso ya se pone al mercado. Y la gente, pues, muchas veces lo compra, ¿no? Entonces, ese es el punto, ¿no? No solamente ver que la gente compre por primera vez un producto, sino que vuelva a comprar un producto que ya tiene. Claro, el producto nuevo se entiende. Y justamente también es el atractivo, ¿no? Tiene nuevos elementos, qué sé yo, tiene funciones mejores que el anterior, pero sigue siendo un producto descartable. Eso no cambia. Y probablemente mientras pasen los años va a ser más descartable todavía, ¿no? Eso es lo contradictorio, ¿no? En ese sentido, los que crean esos productos son muy inteligentes, ¿no? Por un lado, le están funciones muy buenas, ¿no? Los celulares son veloces, pero también son muy frágiles, ¿no? Así como pueden tener muy buenas ventajas, también tienen terribles deficiencias, ¿no? Una caída ya marca justamente el camino al desuso, ¿no? Que se haga de esos productos. En fin, volviendo al punto, ¿no? El punto que les decía, a eso es lo que conflictuaba, ¿no? Las obras de arte que buscaban perdurar se convierten o se van convirtiendo en productos de consumo, es decir, en mercadería. ¿Y por qué eso está mal, ¿no? Porque la mercancía, como les digo, en un mercado de consumo como el capitalista, tiende a ser descartable, tiende a no perdurar, que es justamente lo que los escritores, los artistas no quieren, ¿no? Los artistas quieren que su producto pues se mantenga y no quiere que se comercialice en ese sentido, ¿no? Porque son piezas únicas, ¿no? En fin, ¿no? Y hacia eso justamente tiende el mercado, ¿no? ¿Qué hacer frente a esa coyuntura, ¿no? Bueno, y la respuesta ha sido de todo tipo, ¿no? De alguna manera esto provoca que las obras de arte, donde la cultura también eh, pierdan calidad, se mediocraticen, ¿no? En esta coyuntura. La música, por ejemplo, ¿no? Mucha música comercial, ¿no? Es signo de eso, ¿no? De abaratar costos, de buscar captar la atención a partir del entretenimiento, de la moda, ¿no? De la publicidad, ¿no? Para que su producto tenga cierta vigencia, ¿no? Y así como llegó, un día también desaparece totalmente y la gente no vuelve a escuchar, ¿no? Y así también con algunos textos literarios, ¿no? Tienen mucho éxito un tiempo, luego también empiezan a desaparecer, ¿no? Y bueno, ¿no? Y se van asimilando pues a la idea de mercancía. Entonces, ese es el contexto en el cual los artistas de este tiempo empiezan a sentirse rechazados, ¿no? Sentir que para continuar en este periodo
tenían que adaptar la obra de arte pues a un producto de consumo. Y fíjense esos puntos que están aquí. El artista ya no tiene la protección de un mecenas, en ese sentido tiene que buscar autofinanciarse, tiene que buscar vivir de lo que escribe, de lo que publica. Empieza a crearse pues el mercado artístico también, ¿no? Un mercado artístico también orientado hacia el consumo. No quiere decir, y eso ya ocurría pues desde inicios eh, desde el inicio de la Edad Moderna, ¿no? Incluso ya desde un poco desde la Edad Media, ¿no? Esta idea de generar riqueza, ¿no? De generar ingresos. Entonces, pues nace también este mercado artístico, donde se tiene éxito con la taquilla, por ejemplo, ¿no? De las obras teatrales o con la venta de los libros también, ¿no? Y lo que no produce eso marca el fracaso, ¿no? Del escritor. A pesar que eso es lo contradictorio, ¿no? Uno podría pensar que una obra de calidad revolucionaria tendría que marcar justamente el éxito comercial, ¿no? Pero no siempre es así, ¿no? Al revés también a veces ocurre, ¿no? Una obra que no tiene tanta relevancia, de pronto tiene un éxito increíble, ¿no? Si no hay fórmulas justamente para saber qué obra va a tener éxito comercial y qué obra no. La calidad que tenga no garantiza eso. Después dice, se dedica a otras profesiones para subsistir y eso es algo que pasa pues hasta ahora, ¿no? Escritores, artistas, ¿no? Muchas veces pues tienen dos trabajos, ¿no? Algunos muy vinculados a la docencia también, ¿no? Porque lo que publican, ¿no? No les genera ingresos o les genera muy pocos ingresos, etcétera. En ese sentido, pues se sienten marginados por la sociedad porque, y por eso, ¿no? Ustedes seguramente han escuchado eso, que dedicarte a las artes pues no vas a ganar dinero, ¿no? No vas a ser millonario, ¿no? Si te dedicas al arte, ¿no? A la literatura, ¿no? A la música, a la pintura, a la danza, ¿no? Al baile. ¿Y por qué? Porque por el mercado de consumo, justamente, ¿no? Que se privilegian otras cosas, ¿no? Entonces ahí se siente la marginación de la sociedad. Ahora, eso no es tan cierto como parece, ¿no? Un artista no necesariamente está condenado pues a la pobreza y a ser un mendigo, ¿no? Entonces ahí es necesario justamente ver otras opciones dentro de las áreas de las carreras que, por ejemplo, que San Marcos ofrece, ¿no? Las carreras de arte, por ejemplo, ¿no? O las carreras de humanidades, mejor dicho, ¿no? Literatura, filosofía, danza, ¿no? Todo eso está muy vinculado con lo académico, por ejemplo, ¿no? Eh, no se forman artistas puntualmente en San Marcos, salvo en la maestría de escritura creativa, ¿no? Que se tiene, ¿no? Ahí sí se busca eh, dar un espacio para que surjan escritores, ¿no? Pero en las carreras como tales se buscan que sean profesionales en cuanto a la labor académica, ¿no? A la labor de la investigación, ¿no? Está mucho más orientado hacia eso, ¿no? Y eso justamente diversifica las diversas entradas laborales que puede tener un estudiante de carreras de humanidades, por ejemplo, ¿no? Y estudiante de carreras de humanidades puede estar muy bien pagado también, ¿no? Porque también tiene diversas opciones laborales, ¿no? No necesariamente es así. Lo que sí, y eso pasa en todas las carreras, hay mucha competencia, ¿no? Y es mucho más difícil cuando se es joven. Eso sí es verdad. En fin, hay esta idea del rechazo, ¿no? De la marginación, y eso es lo que hasta ahora perdura. Luego, rechaza el gusto vulgar y se consagra al arte. Ya, entonces, frente a esta coyuntura, ¿no? Donde el gusto vulgar de alguna manera los obliga a mediocrizar sus obras, a convertirlas en productos descartables, rechazan esto, ¿no? Dicen, no, no vamos a caer en eso, ¿no? Y vamos a apostar por el arte, ¿no? Así esto nos lleve a la pobreza y a la marginación, ¿no? Apuestan por crear la renovación de la literatura latinoamericana, ¿no? Claro, porque en este punto ya la literatura deja de ser una imitación de lo que se en Europa, ¿no? Como lo había sido hasta décadas atrás, ¿no? Con el romanticismo, el neoclasicismo, ¿no? Cosas que venían de Europa, ¿no? Entonces, América Latina con el modernismo pone las bases para una nueva forma de hacer poesía que surge aquí, ¿no? O sea, eso es lo más interesante, ¿no? Y eso también tiene que ver con la coyuntura de los tiempos de búsqueda de identidad también, ¿no?
Y eso es algo que ustedes lo pueden parangonar con sus propias vidas, ¿no? Con sus propias identidades. Por ejemplo, ¿no? Si yo les preguntase, ¿cómo surge la identidad? ¿Cómo ustedes han adquirido su identidad? De repente alguno me diría, bueno, profesor, mi identidad surge de acuerdo a las vivencias que he tenido, ¿no? De acuerdo a las personas que he conocido, de acuerdo a la vida que he tenido, me pueden decir, ¿no? Y seguramente pues tienen razón, ¿no? Pero la construcción de la identidad no se da solamente por la influencia que tenga el medio o las personas sobre ti, ¿no? La construcción de la identidad se da por la elección que tú realizas frente a lo que quieres. Ese es un punto que no debemos olvidar, ¿no? Porque la identidad no es algo que surja de manera innata en el hombre, ¿no? O sea, así como surge de manera innata el color de la piel, de los ojos, el cabello, ¿no? Son cosas que tú no eliges. En cambio, la identidad sí uno la construye, ¿no? Uno la elige. Bueno, ahora de repente ustedes me pueden decir, no, pero por eso si yo quiero, me tiño el cabello de rubio, o me pongo lentes de contacto para tener ojos azules, o me cambio de piel. Bueno, sí, ¿no? Ahora con la cirugía se pueden hacer esas cosas, ¿no? Si no piensen en Michael Jackson. Pero bueno, eso ya son cuestiones artificiales, ¿no? No es que, en fin, ¿no? No es el punto ese, ¿no? El punto es que la identidad se construye, ¿no? No es algo con que nazcas así, o sea, no naces extrovertido, ¿no? O no naces introvertido, ¿no? Tú eliges eso si tú quieres, ¿no? ¿Ya? Eso es algo que tú eliges, ¿no? Así como tu personalidad, ¿no? Si te acerca más hacia lo bueno, si te acerca más hacia lo malo, ¿no? Al final tú lo eliges, ¿no? Tú construyes quién eres, en pocas palabras, ¿no? Entonces, lo mismo pasaba con la identidad latinoamericana, ¿no? O sea, cómo construir Latinoamérica diferenciándonos de los españoles, que nos habían colonizado, nos habían marcado de alguna manera el rumbo. Ahora, ¿cómo podemos mirarlos de manera horizontal en cuanto al poder adquisitivo, al poder económico, a la cultura, ¿no? Entonces, esa era la gran pregunta, ¿no? ¿Qué debemos ser, no? Ya no somos españoles, no queremos ser españoles de segunda categoría, ¿no? Y entonces, pues, empieza a revalorarse el pasado, por ejemplo, el pasado glorioso imperial, ¿no? De la cultura incaica, por ejemplo, mexicana, etcétera, ¿no? Y entonces, hacia eso empieza a apuntar lo que estos escritores empiezan a desarrollar en sus poemas, por ejemplo, o en su narrativa. Y acá tenemos a los representantes más importantes, ¿no? Está José Martí, José Rodó, Amado Nervo, Leopoldo Lugones, ¿no? Y bueno, no olvidemos pues al gran Rubén Darío también. Ya, entonces, ¿cómo se construye el modernismo? A partir de estas cinco características, ¿no? El cosmopolitismo, el sincretismo, el hispanoamericanismo, el esteticismo y el exotismo. Ya, entonces, ¿qué es el cosmopolitismo? Interés por la cultura europea y norteamericana, ¿no? Eso quiere decir que el modernismo no surge de la nada, ¿no? No es que como la vanguardia, ¿no? Que lo vamos a ver en un ratito, con un poco de detalle. No es como la vanguardia que sí hace borrón y cuenta nueva, empieza desde cero, a partir de la experimentación a crear su propia poesía. En el modernismo no, el modernismo toma influencia de lo europeo, por ejemplo, de lo norteamericano. Puntualmente del simbolismo, del parnasianismo, ¿no? Formas de hacer poesía que estaban muy en moda en Francia, por ejemplo, ¿no? Las flores del mal de Baudelaire se escriben a partir del simbolismo, por ejemplo, ¿no? Mediante la musicalidad, el uso de la imagen, de los colores, ¿no? Entonces hay una influencia muy interesante, ¿no? Ahora, que hay una influencia no quiere decir que el modernismo busque simplemente imitar y copiar lo que ya está, ¿no? Sino más bien, a partir de esas influencias, genera algo nuevo. Ese es el punto, ¿no? Y eso tiene que ver con el sincretismo. Síntesis y asimilación de los soportes modernos. El sincretismo significa sintetizar, significa mezclar, asimilar, armonizar aquellas influencias que tienes para generar algo nuevo. No es una mezcla también, ¿cómo decirlo? Eh, Sin sentido, ¿no? Desorganizada, ¿no? Sino es una mezcla, una asimilación, una síntesis que busca armonizar justamente, equilibrar lo que quieres escribir, ¿no? La estructura que le quieres dar. Asimismo, se piensa en lo hispanoamericano, mediante el hispanoamericanismo, identidad propia supranacional. Entonces, lo que les decía, ¿no? El pensarse a sí mismos, pensarse diferentes de España,
pensar que tenemos una misma cultura y de alguna manera eso es verdad, ¿no? Cuando ustedes viajen, por ejemplo, a países latinoamericanos eh, como Colombia, Ecuador, Bolivia, México, Panamá, ¿no? Si alguna vez ustedes tienen la suerte de viajar, se van a dar cuenta que esos países son muy parecidos a Perú, en sus costumbres, en su forma de hablar, incluso, bueno, claro, obviamente los dejos son un poco distintos, ¿no? Pero no cambia mucho en realidad, ¿no? Incluso la perspectiva, la economía es muy, muy parecida, ¿no? La construcción de las casas, ¿no? Porque de alguna manera compartimos la misma cultura. Ahora, en el caso de Argentina, Uruguay, ¿no? Chile, de pronto sí hay un poco más de diferencia, sobre todo por el dejo que es muy marcado y muy distinto, ¿no? Pero definitivamente siguen habiendo también elementos que nos unen más que nos diferencian, ¿no? Y eso se contrastaría también mucho si ustedes viajan a España, ¿no? Y ahí las cosas son bastante más diferentes en Europa, ¿no? Incluso desde la propia arquitectura, eh, que tiene todavía muchos rezagos medievales, ¿no? Del tiempo en que se crearon los reinos. En fin, ¿no? Está mucho más hermanada, ¿no? En busca de una propia cultura, una cultura muy semejante. Y ahora, sobre esto hay un punto que antes de entrar al esteticismo y el exotismo, que me gustaría recordar, ¿no? Vargas Llosa, por ejemplo, ¿no? Él hablaba mucho acerca de este carácter hispanoamericano, latinoamericano especialmente, ¿no? Él decía, ¿no? Para entender o sea, para entenderme como latinoamericano, tuve que ir a España, ¿no? Tuve que ir a Europa, ¿no? Para justamente saber cuáles eran mis diferencias con el europeo, por ejemplo. Ahí yo me di cuenta que no era peruano solamente, ¿no? Sino que era latinoamericano, ¿no? Que había una cultura hermanada de América que me diferenciaba, ¿no? Hay costumbres muy marcadas, por eso les digo, ¿no? Si ustedes van a México, por ejemplo, en realidad, yo tuve la suerte de ir hace unas semanas, es muy parecido al Perú, ¿no? Bueno, es que también consumimos muchos productos mexicanos, ¿no? Las telenovelas, qué sé yo, bueno, aunque ya no son tantas, ¿no? Como antes, ¿no? Eh, el doblaje, por ejemplo, ¿no? ¿no? Bueno, la comida es un poco distinta, ¿no? Pero en realidad pareciera que fuera una prolongación más del Perú, ¿no? O al revés, ¿no? Incluso, ¿no? También lo podríamos ver. Ahora sí, el esteticismo y el exotismo. Dice, exaltación de la dimensión estética y el exotismo, fuga de la realidad del espacio-tiempo. Ya, el esteticismo y el exotismo es muy parecido, ¿no? El esteticismo, claro, tiene que ver con la belleza, ¿no? Con la dimensión estética. El cisne, por ejemplo, ¿no? Que es la figura por excelencia del modernismo. Y el exotismo más bien que tiene que ver con la fuga de la realidad en tiempo y espacio. ¿Qué quiere decir eso, no? Que la representación del espacio y del tiempo que se hace en los poemas o en los cuentos no son los verdaderos, ¿no? Es como si fuera mm, más allá, ¿no? Incluso podríamos decir que se asocia con lo fantástico, con lo sobrenatural, con lo irreal, ¿no? El exotismo. O sea, le da un filtro ahí, ¿no? Para sacarlo de una mirada mucho más realista con relación a Latinoamérica. Y de pronto ustedes se podrían preguntar por qué, ¿no? ¿Por qué si se está buscando la identidad latinoamericana, hispanoamericana, por qué no se refleja de manera auténtica lo latinoamericano, ¿no? A qué se debe que no se quiera hacer eso? Y, esa es y la respuesta en realidad es bastante sencilla, ¿no? El modernismo busca siempre la expresión de la belleza en todo. Hay un filtro de necesidad de lo bello en todo lo que se escribe, ¿no? En los cuentos, en los poemas, ¿no? Y, y el territorio hispanoamericano no siempre es bello, ¿no? Claro, ¿no? Los campos, la naturaleza no puede ser muy linda, ¿no? Pero lo urbano no necesariamente, ¿no? Hay espacios pues bastante carentes de belleza, ¿no? Entonces por eso no lo pueden pintar tal cual, ¿no? Porque perdería justamente esteticismo. Y por eso se exotiza también, ¿no? Se mencionan pues personajes que están fuera de la realidad, como por ejemplo personajes que vienen más bien de la cultura oriental, ¿no? De pronto las princesas, ¿no? Los genios, etcétera, ¿no? Del los reinos, ¿no? Que no se sabe con claridad a dónde pertenecen, ¿no? Eso tiene que ver con el exotismo y con el feticismo, con lo estético también, ¿no? Y no solamente en las imágenes que se representan, sino incluso en las palabras que se utilizan, en los adjetivos, ¿no? Ya, y con esto pues entramos a esto, ¿no? A Darío, ¿no? Bueno, acá podemos ver algunas de sus características, algunas de sus obras también, ¿no?
puntualmente en la renovación de la lírica hispanoamericana, y es el padre del modernismo, justamente Rubén Darío, máximo representante. Azul, Prosas profanas, Canto de Vida y Esperanza son las más importantes. Ya, ahora, con relación a Azul, ¿no? Ahí podemos ver tres puntos importantes. Libro que inicia el modernismo hispanoamericano, presenta la influencia de la literatura francesa, creacionismo y simbolismo, lo que ya les comentaba, y se compone de cuentos y poemas. Ya. Si seguimos precisando más esto, acá podemos ver las diferencias puntuales entre otros. Fíjense los temas de los poemas y los temas de los cuentos. Se dan cuenta pues que son bastante diferentes. Se presenta rezos románticos, ¿no? En los poemas. Por ejemplo, el amor y la naturaleza están muy vinculados. El tema de la literatura, el tema de los escritores, el tema de la marginación, del rechazo todavía se mantiene. Pero se nota con mucha más claridad en los cuentos, ¿no? Porque ahí es un tema mucho más evidente, ¿no? La situación de rechazo. Por ejemplo, si ustedes revisan su cuadernillo de la semana 8 en literatura, página 46, van a ver que ahí está, ahí se menciona, ¿no? Un cuento que se llama Rey Burgués, ¿no? Que justamente eh, muestra, ¿no? Esta situación de rechazo, ¿no? Porque justamente, ¿no? De alguna manera Darío muestra que el escritor, el artista no tiene ya un lugar, ¿no? Eh, Porque el arte no solamente es la belleza, ¿no? El arte no solamente es eh, el regocijo, ¿no? Al ver una obra estética, ¿no? El arte también es confrontación, es búsqueda de concientización, es crítica. Entonces todo eso justamente conlleva a que se le busque silenciar, ¿no? A que justamente no ayude, ¿no? Al burgués a generar ingresos, ¿no? Justamente lo critican. Y eso en realidad ha seguido siendo el gran espíritu de la literatura en los últimos años, ¿no? La literatura realista, por ejemplo, tiene esa característica. Bueno, revisen entonces esos escritos, ¿no? Para que puedan verlo con más detalle. Ya, vamos a pasar ahora a Pablo Neruda, 20 poemas de amor en la canción desesperada. Poesía hispanoamericana contemporánea, ¿no? Los fundadores, Rubén Darío, Vallejo, Neruda. Bueno, Rubén Darío, claro, ¿no? ¿Por qué se le pone fundador de la poesía hispanoamericana? Porque justamente el modernismo marca, ¿no? Un momento muy importante en la literatura, un movimiento original. Vallejo también participa de eso, y ya de Vallejo vamos a hablar dentro de todavía varias clases. Y Neruda, ¿no? Claro, el poeta chileno que tiene gran calidad, ¿no? Entonces, los dos últimos, sobre todo, asimilan aportes de la vanguardia y la reformulan creativamente. En el caso de Darío no ocurre así. Darío se queda en las características del modernismo que hemos visto, ¿no? Es decir, en estas, ¿no? Y a partir de esto sigue escribiendo sus demás poemarios, ¿no? No hay una renovación en ese sentido, ¿no? En cambio, en escritores como Vallejo o Neruda sí lo hay, ¿no? A partir de la vanguardia, a partir de la experimentación, ¿no? A partir de su cambio ideológico también. Bueno, de acá los grandes representantes de esta literatura, bueno, poesía contemporánea, ¿no? Ernesto Cardenal, que tiene grandes poemas. Octavio Paz, que también es otro gran poeta, así como también Nicanor Parra y Vicente Huidobro, que es otro genial poeta. Muchas veces, desgraciadamente, la poesía latinoamericana no se lee mucho, pero tenemos grandes representantes, ¿no? Si ustedes leen, por ejemplo, Altazor de Vicente Huidobro, o las obras de Ernesto Cardenal, o incluso los ensayos de Octavio Paz, ¿no? O El Arco y la Lira, ¿no? Ese texto también monumental. A dar cuenta, pues, que la poesía latinoamericana es muy importante y enriquece muchísimo, ¿no? Te abre los ojos frente a problemas que todavía seguimos viviendo, ¿no? Como este problema de la raza, ¿no? De la cultura, ¿no? Etcétera, ¿no? Hay, hay, hay temas ahí muy importantes. Bueno, ahora centrándonos en Neruda, ¿no? Nace en el año 1904, fallece en 1973. Ahí pueden ver su verdadero nombre, Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Basualto.
más conocido como Pablo Neruda. Bueno, se cambió de nombre pues justamente para, bueno, un seudónimo, los artistas pues hacen eso también, para que sea más fácilmente de poder reconocerse, ¿no? Los futbolistas hacen un poco eso a veces también, ¿no? Sí. Pero bueno, en este caso Neruda utiliza ese recurso, ¿no? Pablo Neruda. ¿Qué más? Escritor chileno de destacada trayectoria política y literaria, obtuvo el Premio Nobel de Literatura en el 71. Eh, ya, a ver, cuando yo supe hace varios años, ¿no?, que Neruda era Premio Nobel, y sin haberlo leído prácticamente, habiendo leído algunos poemas de este libro justamente que vamos a comentar, 20 poemas de amor y una canción desesperada, yo no reconocía que mereciese tanto reconocimiento Neruda como para ganar un premio tan importante como el Nobel, ¿no? Eh, no me parecía que fuera tan relevante. Hasta que leí Residencia en la Tierra. Ya, antes de entrar a esto, quiero decir dos palabras sobre la trayectoria de Neruda. La gran diferencia entre Darío, por ejemplo, y Neruda, es que Neruda fue un renovador de su propia poesía, ¿no?, de su propia arte poética. Cambiaba lo que escribía. Y cambiaba en un sentido muy positivo, ¿no? Es decir, ¿no? Empieza con su periodo de iniciación romántica, que justamente está 20 poemas de una canción desesperada, todavía muy vinculada al romanticismo, pero ya con un lenguaje mucho más libre, mucho más latinoamericano. Y eso se va a enriquecer mucho más con la vanguardia, ¿no?, con experimentación. Eso en Residencia de la Tierra es impresionante, ¿no? Cómo Neruda se supera a sí mismo, se hace más profundo, más- se aprecia mejor el talento que tiene, ¿no? En la poesía que escribe, ¿no? Muy poderosa su poesía, ¿no? Ahí yo me di cuenta la enormidad que tiene este autor, ¿no? Y de la justicia que se le había hecho, pues, dándole ese premio tan importante. Después, su periodo de compromiso político y empieza con Canto General, Odas Elementales, ¿no? Un periodo más vinculado a la izquierda, ¿no?, donde da mensajes de corte de concientización, ¿no?, para buscar cambios en América Latina. Bueno, luego he escrito Confieso que he vivido para nacer he nacido. No, sí, para nacer he nacido. Bien, ahora, dentro de lo puntual de 20 poemas y una canción desesperada, podríamos decir que es un periodo de iniciación. Eh, y bueno, y la temática es pues amorosa, ¿no? Es muy conocido Neruda pues por eso, ¿no? Y acá podemos ver los temas más importantes, el amor, por ejemplo, asociado a la lejanía y al fracaso. Todo ello está vinculado al mundo de la naturaleza, que tiene también que ver mucho con lo que escribe, y a su vez con estos otros elementos que también son importantes, la melancolía, la mujer como imagen de la naturaleza, el lenguaje asociado al amor, la plenitud en la contemplación del ser amado también. Entonces la figura femenina, por ejemplo, es muy importante, ¿no? Porque se crea justamente un vínculo ahí muy importante entre la mujer y la naturaleza, y entre el poeta o el hombre con la mujer también, ¿no?, con el ser amado justamente. Por eso dice, ¿no?, la plenitud de la contemplación del ser amado. Pero todo eso siempre bajo el halo de la melancolía, de la soledad. Eh, Ahora, en cuanto al estilo, lo que les decía, ¿no?, verso libre, elementos neorrománticos. ¿Qué significan neorrománticos? Que la naturaleza equivale a la mujer, ¿no? Usa eso con mucha recurrencia, ¿no? Hace una analogía del cuerpo femenino con la naturaleza, ¿no? Las montañas, por ejemplo, con la noche, con las estrellas. Entonces, por eso dice, ¿no? Se plantea la idea de complementariedad entre el poeta y la amada, ¿no? Entonces, ahí hay una idea muy poderosa frente a ello. Y luego, el cuerpo es el lugar privilegiado para restablecer los vínculos entre el hombre con la naturaleza, ¿no? Ya tengan eso presente porque hay preguntas muy relacionadas con estos dos puntos. Bueno, y acá el poema 15, ¿no?, que es muy conocido, ¿no? Me gustas cuando callas porque estás como ausente y me ves desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado. Parece que un beso te cerrara la boca. Y así, ¿no? Neruda va describiendo, ¿no?, este vínculo eh, que ya justamente acá se contempla, ¿no?, entre el poeta y la amada, ¿no? A partir de la falta, ¿no?
del ser amado que no está. Pero a pesar de eso hay un vínculo que se establece, ¿no? Con la ausencia, con la melancolía y con el silencio incluso, ¿no? Por ejemplo, en la tercera estrofa cuando dice, me gustas cuando calles y estás como distante y estás como quejándote en mariposa en arrullo, y me ves desde lejos y mi voz no te alcanza, déjame que me calle con el silencio tuyo. Y luego dice, déjame que te hable también con tu silencio, claro como una lámpara, simple como un anillo, eres como la noche callada y constelada, tu silencio es de estrella tan lejano y sencillo. Entonces, ahí se expresa, ¿no? Como él va vinculando, ¿no? Sus sentimientos con su entorno, con la noche, con la mujer incluso, ¿no? Y luego dice, me gustas cuando calles porque estás como ausente, distante y doloroso. Y acá ya empieza la parte más melancólica, ¿no? La parte del reconocimiento de la falta, ¿no? Distante y dolorosa, aun como si hubieras muerto. Una palabra entonces, una sonrisa bastan y estoy alegre. Alegre de que no sea cierto, ¿no? Alegre de no haber perdido el vínculo, ¿no? Porque la muerte, claro, ya es la pérdida total, ¿no? Pero mientras no haya eso, está el recuerdo, ¿no? Está la búsqueda, ¿no? Está el vínculo amoroso, ¿no? Que continúa a pesar de la distancia y a pesar del silencio. Entonces ahí está, ¿no? El complemento, ¿no? Entre el hombre y la mujer, ¿no? A pesar de no estar físicamente juntos, el efecto amoroso perdura, ¿no? En el poeta. Ya, apunten ahí las claves, por favor, de la semana 8. Ya vamos a empezar la semana 9. Ya, 1C, 2E, 3C, 4A, 5B, 6D, 7E y 8B. Apúntelas ahí para que lo cotejen con su cuadernillo. ¿Ya? 1C, 2E, 3C, 4A, 5B, 6D, 7E y 8B. Ya está. Tómale foto. Y dicho esto, continuamos con el siguiente tema, que es este de aquí. Bueno, que ya les había comentado, ¿no? Nueva narrativa hispanoamericana, Borges Ficción. A ver, vamos con las características primero, luego vamos a hablar un poco más en detalle de Borges. Nueva narrativa hispanoamericana. Bueno, ya hemos visto la poesía hispanoamericana contemporánea, ahora la narrativa, ¿no? Vamos al cuento, a la novela. Hay tres etapas importantes, ¿no? Periodo emergente, que va del 20 al 30, de consolidación, que va del 40 al 50, y del apogeo boom, que va del 60 al 70, ¿no? Que es el máximo esplendor al que se llega. Y ya vamos a ver, si no se le da la próxima clase. Si ustedes tienen Netflix, por cierto, están los 8 primeros episodios y en soledad. Sería interesante, ¿no? Que ustedes lo puedan ver, que lo comparen con la novela si es que han tenido la suerte de leerlo. Incluso yo pienso eso, ¿no? Que la serie puede, si no han visto la novela, no han leído, llevarlos a la novela, ¿no? Esa es un poco la idea también. A ver, acá podemos ver las etapas con un poco más de claridad, ¿no? Emergente, ¿no? Aparecen obras impactadas por el lenguaje de la vanguardia, ¿no? Claro, ya son los años de la vanguardia. Entonces, en la poesía esto es impresionante, ¿no? Pero también se da un poco en la narrativa, ¿no? Eh, Eso se aprecia en La Casa de Cartón, por ejemplo, de Martín Adán, ¿no? Entonces ahí está esta búsqueda de lo vanguardista, ¿no? En el estilo de La Casa de Cartón, que por momentos parece poema, por momentos parece lírico, por momentos parece épico, ¿no? No se sabe bien si es narrativo, si es un poema o si es en realidad un texto literario. Entonces ahí está la ambigüedad también, ¿no? Que tiene mucho que ver con la experimentación, ¿no? Entonces, en la consolidación que justamente aquí podemos ver, todavía, ¿no? Se rescatan algunas ideas que vienen de este periodo vanguardista y empiezan a revalorarse elementos que estaban considerados como cultura menor, como por ejemplo el tema del vudú, el tema de lo sobrenatural, por ejemplo, ¿no? De los fantasmas, de la hechicería, por ejemplo, ¿no? Etcétera, ¿no? Eso, Carpentier en El reino de este mundo lo, lo- lo utiliza con mucha recurrencia. Borges lo hace más bien en la búsqueda de elementos fantásticos. Pedro Páramo, Pedro Páramo también, por cierto, ahorita hay una adaptación muy interesante, a partir de la búsqueda más bien de la comunicación con el otro mundo, ¿no? Por las técnicas literarias que utiliza, etcétera, ¿no? Y luego, señor presidente, y el túnel también, ¿no?
Señor presidente, mucho más relacionado a una coyuntura política, hablar de la figura del dictador. Y El túnel, más bien, una novela corta, que es más explorativa a nivel psicológico, emocional, pasional incluso, ¿no? Más de profundización en la psique de los personajes, ¿no? Que es una novela también bastante fuerte, ¿no? A pesar de ser corta. Y luego llegamos al periodo de apogeo, ¿no? El periodo del boom latinoamericano. Y aquí podemos ver pues, a figuras importantes muy conocidas por nosotros, Vargas Llosa, ¿no? Ahí está, ¿no? Con una de sus novelas más conocidas, más famosas, Conversación en la Catedral. Luego está García Márquez con su gran libro, Cien años de Soledad. Julio Cortázar con su gran libro también de Rayuela. Y Carlos Fuentes con La muerte de Artemio Cruz, uno de sus mejores libros también. De pronto, el mejor libro de Fuentes, Terra Nostra, ¿no? Que no es muy conocida, muy voluminosa, sí, donde él vuelca también, yo creo que el máximo esplendor al que pudo llegar, ¿no? Y ahí están los cuatro grandes del boom, ¿no? Los cuatro escritores. Bueno, que desgraciadamente con el paso de los años han ido falleciendo, ¿no? Eh, Cortázar, que fallece muy prontamente en el 84, ¿no? Gran escritor, ¿no? Si no lo he leído, recomendadísimo, ¿no? Tiene cuentos también muy buenos, que todo eso se encuentra en internet ahora con mucha facilidad. Incluso ustedes pueden escucharlo hablar también, ¿no? Hay entrevistas muy buenas que Cortázar ha dado pues a la televisión, ¿no? Y que se han subido a esta plataforma en YouTube, ¿no? Donde se pueden encontrar, ¿no? A conocer más a fondo su propia vida y su propio ser como escritor, ¿no? En el caso de los otros también, ¿no? Hay muy buenas entrevistas de Vargas Llosa, de García Márquez también, que también es otro gran escritor, ¿no? Uno de los escritores que más ha vendido. Cien años de Soledad, por ejemplo, ¿no? Que es la obra monumental, ¿no? De este autor, ¿no? Y Fuentes también, ¿no? Que no solamente era escritor, sino también era muy buen ensayista, ¿no? Hacía muy buena crítica literaria, ¿no? Un hombre muy agudo en ese sentido, que leía muy bien a sus contemporáneos, ¿no? Que tenía un gran manejo de técnicas literarias innovadoras. Parecido en ese sentido a Vargas Llosa, ¿no? Que al comienzo también, ¿no? Eh, hacía novelas con muy buena innovación en cuanto a la técnica. Ya luego él se va a interesar en otro tipo de búsqueda de social como escritor, ¿no? En estilos literarios distintos, ¿no? Como la novela policial, ¿no? En fin, ¿no? Va a ir buceando en muchas maneras de narrar también, ¿no? Y de esos cuatro, bueno, dos de ellos ganaron el premio Nobel, ¿no? Vargas Llosa y Gabriel García Márquez, ¿no? Pero eso no desmerece pues a los otros dos, ¿no? Como Cortázar, ¿no? El enormísimo Cronopio, ¿no? Y justamente eso es lo que se menciona acá, ¿no? Se producen obras de muy alta calidad narrativa. Eso origina un gran éxito comercial. Obras pues que exigían muchísimo al lector, ¿no? Y en eso justamente iba lo más positivo de la contribución de estos escritores. No solamente buscaban dar a los lectores una historia interesante, una historia apasionante, ¿no? Una historia que los entretuviera, que los divirtiese. Claro, había esa intención, ¿no? Pero lo que se buscaba era más bien crear lectores, ¿no? Sacar, ¿no? A las personas de esta especie de analfabetismo, de la falta de lectura, ¿no? Para convertirlos en lectores importantes, ¿no? Incluso a llevarlos más allá de sus propios límites, ¿no? García Márquez hace eso con mucha claridad en esta novela, ¿no? Cortázar también, ¿no? Buscan que el lector sea un lector activo también, ¿no? Un lector que profundice más, que busque leer a los otros autores. Lectores que ya no lean solamente a autores europeos, ¿no? Sino que lean a los latinoamericanos, ¿no? Que vean que aquí también hay mucha calidad, ¿no? Estos cuatro, así como otros miembros del mundo latinoamericano, logran lo que Darío quería en su momento, ¿no? Darío quería justamente que la literatura latinoamericana tuviera gran realce, ¿no? Gran importancia. Eh, y lo hace a su estilo, ¿no? Utilizando el efecto esteticista, exotista, ¿no? Que falseaba un poco la realidad latinoamericana. En cambio, estos escritores no hacen eso, ¿no? Buscan reflejar Latinoamérica, lo que escriben, eh, en sus estilos particulares, ¿no? Para dotar a la literatura latinoamericana de la calidad pues, que se buscaba, ¿no? Bueno, ahora dando un poco más de detalles sobre lo que
Les estaba comentando, ¿no? Contexto social, 45 al 75. Dice, hay un gran desarrollo de las ciudades latinoamericanas, pasan de ser ciudades rurales a urbanas. Eso acentúa más pues, la cuestión del sistema de consumo, ¿no? La creación de las ciudades pues también consolida la creación de grandes espacios para el comercio, ¿no? De los grandes supermercados, ¿no? De los centros de comida rápida. La ciudad empieza a atiborrarse pues, de centros comerciales, ¿no? Y eso es algo pues, que se aprecia aquí con mucha claridad, ¿no? No hay prácticamente una urbanización en todo el distrito de Lima donde no haya un negocio, ¿no? Luego, la modernización no resolvió los problemas de América Latina. Se buscaron alternativas al capitalismo como la revolución comunal. Claro, esto es lo que pasa pues, en los años 60, ¿no? Frente a, ¿cómo decirlo? Al desagrado, ¿no? Que se podía tener frente al capitalismo. Se busca la revolución cubana para tratar que América Latina se enfrente mejor a los países imperialistas, ¿no? Como Estados Unidos, como Rusia, etcétera. Eh, Estados Unidos, ¿no? Que había ganado mucho poder luego de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, el comunismo, la izquierda, busca justamente eso, ¿no? Que sus países salgan de ser simplemente productores de materia prima y, bueno, se vuelvan países mucho más importantes, ¿no? Pero bueno, ¿no? Estados Unidos puso sus límites, encerró a Cuba, ¿no? Y bueno, e impidió justamente que esto se diera, ¿no? Y aparte de que la misma revolución de izquierda también fracasa, ¿no? Claro, debido a la coyuntura de Estados Unidos, ¿no? Pero también por, ¿cómo decirlo? Por la propia corrupción que se va generando en estos movimientos, ¿no? Los intereses, la búsqueda de poder, los actos violentos que se generaban para mantener la misma revolución, etcétera, ¿no? O sea, la política y la búsqueda y el mantenimiento del poder desgraciadamente conlleva todo eso. Luego, hasta mediados de la década del 70 se instalan dictaduras represivas, lo cual generó una fuerte crisis social. Claro, dictaduras represivas, ¿no? Que se establecen en los países. Dictaduras de derecha, ¿no? Entiendas eso, no olvidarlo. Por ejemplo, como cuáles, ¿no? Pinochet, por ejemplo, en Chile, Alfonsín en Argentina, y acá podemos ver imágenes de estos presidentes que vienen desde lo militar, ¿no? Eh, de pronto, si pensamos en el Perú en los años 50, también podemos ver, ¿no? Personas que han sido catalogadas como dictadores, ¿no? También dictaduras de derecha, ¿no? Y así en varios países latinoamericanos, ¿no? Está justamente esta coyuntura en Paraguay, por ejemplo, Somoza, ¿no? En el Perú, por ejemplo, en los 50, eh, Bermúdez, ¿no? En fin, ¿no? Pasa esto, ¿no? Y claro, y Estados Unidos permite esto porque finalmente son dictaduras de derecha, hasta que finalmente las dictaduras caen. Ya, y algunas características más relacionado al hacer de estos escritores. Multiplicidad de voces o puntos de vista. Se supera al narrador omnisciente, relatos presentados desde varias perspectivas. El desarrollo de las historias aparecen diversos narradores. En el desarrollo de las perdón, aparecen diversos narradores. Claro, esto se puede notar en Pedro Páramo, en La ciudad de los perros, donde los narradores cambian, ¿no? De acuerdo a lo que le interesa al autor. Y esto tiene que ver con el monólogo interior también, ¿no? ¿Qué es el monólogo interior? El libre fluir de la conciencia, ¿no? El sentir íntimo, las ideas del personaje. Eh, claro, por ejemplo, La ciudad de los perros, ¿no? Si ustedes ya la han leído o han visto la película, porque hay una película también sobre este libro, que es muy buena, por cierto, que transmite justamente, ¿no? La esencia de la novela, ¿no? De una manera muy buena, ¿no? Muy increíble. Y claro, ¿no? En la novela se utiliza este recurso, Vargas Llosa lo usa, ¿no? Que es el modelo interior. Es decir, ¿no? Conocemos lo que los personajes piensan, algunos personajes piensan, eh, en algunos momentos de la narración, ¿no? O sea, sabemos lo que sienten, las angustias que pasan, los deseos que tienen también, ¿no?
gracias a este libro de Fruta de la Conciencia. Por ejemplo, acá dice, y si Guarino hubiera bajado la cabeza y si me hubiera visto los botines, y si el jaguar no tiene el examen de química, y si lo tiene y no quiere fiarme, y si me planto ante la pies dorados y le digo, soy de Leoncio Prado y es la primera vez que vengo, te traeré buena suerte, y si vuelvo al barrio y pido 20 soles a uno de mis amigos, y si le dejo mi reloj en prenda, y si no consigo el examen de química, y si no tengo cordones en la revista de prendas de mañana, estoy jodido, sí, señor. Ahí está, ¿no? El libro El Club de la Conciencia. Luego narración objetiva también, ¿no? Se representa el personaje desde el exterior. Bueno, eso también se puede ver en La ciudad de los perros, el narrador, ¿no? Que muestra lo que pasa en el Colegio Militar León Soprado, ¿no? Por ejemplo, dice, después del almuerzo, los 10 consignados de la sección se tendieron en las literas a fumar. Luego, el BOA animó a los algunos a ir a la Perlita. Después, Bayano y otros se fueron a una team organizada por los consignados de segunda, y así, ¿no? Se puede ver ahí, ¿no? La narración objetiva. Ruptura del orden lógico y cronológico. O sea, se rompe esta narración lineal, inicio, nuevo desenlace, clásico de la novela del siglo XIX, por ejemplo, y se alternan los planos temporales, ¿no? Esto es muy claro en en el Conversación en la Catedral, ¿no? Y eso ya lo vamos a ver dentro de unas clases, ¿no? Cuando dice, por ejemplo, ¿no? Zabalita, ¿no? Miró sin amor el centro de Lima, ¿ya? Bueno, y empieza a recordar, ¿no? A recordar lo que pasa. Y se van alternando, ¿no? Momentos del pasado con el presente, incluso aparecen algunos diálogos que vienen del futuro, ¿no? O de lo que sigue en la narración, ¿no? ¿No? Eso es lo más interesante en esta novela, ¿no? Las primeras páginas que tiene, ¿no? El estilo. Utiliza este recurso que algunos críticos llaman como los diálogos telescópicos, diálogos que parecían superpuestos, eh, pero que eran de distintos tiempos y espacios, ¿no? Pero trataban de armonizar, ¿no? Para lo que uno iba leyendo y causaba sorpresa para saber a qué punto estaban referidos, ¿no? Y por eso se llama Conversación en la Catedral la novela, ¿no? Porque es una gran novela, ¿no? Que justamente tiene diversos diálogos que rompe justamente los tiempos y los espacios. Participación activa con el lector, bueno, en Rayuela se puede ver eso, en los saltos que se hacen, ¿no? Porque Cortázar invita, ¿no? A que los lectores salten, ¿no? Los capítulos como se salta el juego de la rayuela, ¿no? Del avión. Y lo mismo en el experimentalismo lingüístico, ¿no? Por ejemplo, en el uso del clílico, dice, apenas se le amoleaba el noema, a él se le agolpaba el clemiso y canididromurias en los salvajes amonios, así, un lenguaje mucho más íntimo, mucho más personal entre algunos personajes, ¿no? Se van creando, ¿no? Luego se inserta lo onírico, lo lúdico, lo fantástico también, ¿no? Ahí podemos ver en Carpentier, Reino de este Mundo, eh, la transculturación narrativa, ¿no? Que tiene que ver también con la búsqueda, ¿no? De la revaloración de las tradiciones de la cultura latinoamericana, el cosmopolitismo, ¿no? Que se aprecia en varios autores, o sea, en las influencias que tienen algunos escritores extranjeros, ¿no? Como por ejemplo Kafka, Joyce, Faulkner, Hemingway, en los autores del boom, por ejemplo, ¿no? O en Rulfo también. Lo real maravilloso o realismo mágico, que también se aprecia a partir de esto que es justamente maravilloso y sobrenatural, que aparece en las realidades latinoamericanas, que se ven en Soledad o El Reino de este Mundo. Eh, y bueno, y terminamos ya con Borges, ¿no? Ya tenemos algunas líneas importantes de este autor, escritor de cuentos principalmente, cuyas características de sus cuentos lo podemos ver aquí, no tiende hacia lo fantástico, emplea referencias bibliográficas, sus personajes se definen por sus acciones, sus cuentos encierran un enigma aparentemente policial, se caracteriza por una condición sintáctica, no toma en cuenta experiencias personales, sobre todo experiencias librescas, tiene lo fantástico, ¿no? Borges justamente marca eso, ¿no? Le interesan por los temas filosóficos, metafísicos, hay ambigüedades entre la realidad y la ficción, ¿no? El tiempo se fluye o se inmoviliza, el caos y el orden aparecen
inmersos dentro de la construcción del relato, del mundo ficcional, como si de alguna manera representase un laberinto, ¿no? Que es otro de los tópicos que le interesa a Borges, junto con el azar, ¿no? El tema de la suerte, el uso del arma, del cuchillo para generar violencia, el doble, los espejos también, ¿no? ¿Qué es lo verdadero, no? Pareciera uno ver ahí, ¿no? Lo que refleja el espejo uno mismo, etcétera, ¿no? A veces hay mucha ambigüedad en ese sentido en varios relatos de Borges. Y bueno, y ficciones justamente marca eso, ¿no? Estas características que ya estamos viendo un poco, ¿no? Esto de la ambigüedad, ¿no? De los sucesos sorpresivos, etcétera, ¿no? Hay, por ejemplo, en ficciones, dos volúmenes de cuentos. Jardín de los senderos que se divulgan y Artificios, ¿no? Cada uno de ellos es muy importante. Bueno, se nos terminó el tiempo, estimados. Ya no tenemos chance de seguir ampliando. En todo caso, apunten las claves para que lo puedan cotejar y con su cuadernillo, con las preguntas. 1B, 2A, 3C, 4D, 5E, 6A, 7C y 8D. ¿Está? Anoten ahí, tómenle foto. 1B, 2A, 3C, 4D, 5E, 6A, 7C y 8D. Listo. Bueno, estimados, entonces, dicho esto, llegamos al final de la clase. Tengan un buen inicio de semana. Ya nos estamos reencontrando, pues, la próxima semana para seguir comentando. Ahora sí, hablando de Finanzas Soledad, ¿no? Bueno, que les vaya muy bien. Bueno, Hasta la luego, siguiente profesor. semana ya entramos en justamente prácticamente en días festivos. Si hubiese algún cambio, ¿no? En cuanto a las clases, se les va a avisar también, ¿no? Así que estén atentos a las comunicaciones, ¿no? Para que sepan de repente se postergan las clases, en fin, estén también muy, muy atentos a eso. Dicho, nos vemos entonces, que les vaya muy bien. Profesor, ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? profesor, ¿podría dictarnos el de la semana 8, por favor? ¿Las claves? Sí, profesor, por favor. Ya, aquí está, ahí lo puedes ver. Profesor, gracias. Ujú. Disculpe, Ya, una última ahí pregunta. pueden ver. Sí, perdón. Sobre las etapas de Neruda, ¿cuáles eran? Por favor, ¿me lo podría Eran decir? tres, ¿no? Es la etapa neorromántica, que es el comienzo, que es de donde está 20 poemas de una canción desesperada. Luego la etapa vanguardista y luego la etapa de compromiso político, ¿no? Esas tres principalmente, ¿no? Se pueden apreciar Ok, con claridad profesor, en el muchas libro. gracias. Ya verá. ¿Alguien más tiene alguna otra consulta? No, me parece bueno. Listo. Si no hay más preguntas, nos vemos entonces. Que les vaya muy bien. Chao, profesor, cuídese, gracias. Cuídese, profesor. Gracias, profesor. De nada, Cuídese. nos vemos.